el señor Juan Bajaña Granca, es vocero del Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, PCMLE, que representa a la provincia del Guayas. Le damos la bienvenida acá a Unión Radio. Saludos a los oyentes, de ahí entramos ya en materia de entrevista. Buenos días, bienvenido. Buenos días a toda la audiencia y el agradecimiento por este espacio que nos dan a los comunistas marxistas-leninistas del Ecuador. ¿Qué lectura tiene el Partido Comunista sobre lo que estamos viviendo los ecuatorianos, don Juan? En primer lugar, expresamos nuestra solidaridad a la gente del pueblo, que es la principal afectada por todo este ambiente clima de violencia. Es la gente dueña de los pequeños y medianos negocios, la gente de los barrios pobres, los policías de tropa, los que están pagando principalmente la factura de todo este ambiente que se ha generado aquí en el Ecuador en un nivel más alto, porque no podemos decir de que recién lo sucedido el día de ayer es el punto de partida para lo que está sucediendo. Los comunistas marxistas-leninistas del Ecuador coincidimos cuando se dice que la violencia está en íntima relación con el negocio del narcotráfico. Ustedes todos conocemos que el negocio del narcotráfico significa miles de millones de dólares. Plata que no va a parar a los bolsillos de los hacheros, que no va a parar a los bolsillos de los que venden unas pequeñas porciones en los barrios populares, sino que hace parte de la fortuna de los grandes sectores de oligarquía del país. Se ha dicho de que uno de los canales de vía de la plata del narcotráfico ha sido la banca, son las grandes empresas, los grandes negocios. El lavado. O sea, sirve todo este negocio, repito, para enriquecer a los grandes sectores de la oligarquía. Por eso es correcto cuando se manifiesta de que la solución real, efectiva, debe ser de un cambio de carácter estructural. Deben adoptarse medidas ahora, deben asumirse medidas de manera inmediata, pero la solución efectiva, repito, es el cambio estructural. O sea, el cambio de estas estructuras económicas y políticas que son las que rigen al Estado en el Ecuador y en el mundo. Esta estructura que tiene nombre, que se llama capitalismo, que genera un Estado al servicio de las grandes oligarquías, en beneficio de las grandes oligarquías. Un Estado que por naturaleza es excluyente, es violento, que afecta los intereses de las grandes mayorías. Entonces, hablar de un cambio estructural es hablar entonces de los trabajadores gobernando, los trabajadores en el poder, otro tipo de sociedad, una sociedad diferente a la que hoy vivimos, una sociedad en beneficio de las mayorías, y ese tiene nombre, se llama socialismo, cosa que de ninguna manera ningún sector de la burguesía con cualquier careta o disfraz ha estado interesado, ni correísmo, ni negocio, pero disculpe ni que discrepe con usted, pero deme un ejemplo de un socialismo honesto, donde realmente sea el pueblo que gobierne. La experiencia principal del socialismo y única está en la revolución bolchevique que triunfó en 1917. Donde en Rusia triunfó la clase obrera con la dirección del partido bolchevique. Que se llama Putin. No, señor. El socialismo existió mientras los trabajadores, mientras la clase obrera estuvo en el poder. Allí, a la muerte del camarada Stalin, hubo una reversión del carácter del Estado que vivió allí. Fue asaltado nuevamente por la burguesía y hubo la regresión al capitalismo. De 1917 a 1953, ahí está la gran obra del socialismo. El ejército rojo, el ejército ruso, fue el que estuvo en capacidad de derrotar toda la avanzada del fascismo, del ejército nazi. Por sobre todos los problemas que fue Europa, el centro principal, Rusia se convirtió en la primera economía de desarrollo en Europa y la segunda en el mundo. ¿Por qué? Porque estaba dirigido por los trabajadores. Fue la época en donde desapareció el desempleo, desapareció el analfabetismo, desaparecieron las taras que son normales del capitalismo. Otro país donde también hubo la experiencia del socialismo fue en Albania. No hay. No, claro, porque el socialismo existe en tanto y en cuanto los trabajadores de la clase obrera estemos dirigiendo, ¿ya? Por eso es que es una farsa lo que decía Correa. Cuba, por ejemplo, en Cuba hubo una revolución de carácter popular que no alcanzó a llegar al socialismo. O sea, el socialismo es una sociedad en donde la clase obrera dirige el poder, se elimina la propiedad privada sobre las grandes medios. En este momento? Existen medidas de carácter democrático, ¿no? Ahí también ha habido el avance de algunas medidas de carácter capitalista. Entonces el capitalismo es sinónimo de desempleo, sinónimo de marginación, sinónimo de prostitución, de una serie de taras
pobreza y todo ese tipo de cosas. Por eso planteamos entonces de que el Aquí cambio tuvimos estructural... socialista a don Rafael Correa. Bueno, eso dice usted. No, yo no digo. No, entonces- ellos así, no es así. Comencé diciendo que Ajá. el socialismo solo puede ser dirigido por los trabajadores, que ningún sector de la burguesía, por más que se enmascare o se disfrace, está interesada en esto. O sea, estos Y ellos- entonces estuvieron disfrazados. Correa, Chávez, Evo Morales. usted todos vea ellos. que el gobierno que hoy tenemos de Daniel Noboa es un gobierno continuista de lo que hizo Correa, de lo que hizo Moreno, de lo que hizo Lazo. Lazo. Todos ellos están marcados por un mismo signo, el signo de la oligarquía. Y ahí tenemos un hecho concreto: el perdón de las deudas a los evasores de siempre. Con Correa, o sea, como dice nuestro pueblo, legal el robo. Mediante ley han permitido de que no paguen. Impunidad ahí en ese Son aspecto. 2.300 millones de dólares que se perdonan ahora. En el materia, compañero, lo que ha pasado frente a la juventud. Uno de los caldos de cultivo que tiene la delincuencia vinculada al narco está en todas las situaciones que vive la juventud hoy en día. Una juventud que no tiene acceso a la universidad, que no tiene acceso a trabajo, que está rodeada por la cultura de la violencia. Ahí tenemos los resultados del día de ayer. Ustedes vean, pues, la cantidad de gente que ha sido detenida, en donde los jóvenes van desde menores de edad hasta máximo 23, 24 años. Una juventud que está condenada a caer en las garras del narcotráfico para la acción violenta creada por todas estas condiciones. Por eso decimos, hay que tomar medidas ahora de manera inmediata, pero también de medidas ¿Y estructurales. cuál es la medida inmediata, por ejemplo? El caso Para del el Partido Comunista. el caso de Metástasis puso al descubierto algo que se venía rumorando. Embarrado con el narcotráfico están del Ejecutivo, Jueces. del Legislativo, del Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, de la Policía. policía, elementos de la prensa. La O prensa, sea, del fútbol también. y la institucionalidad de este Estado burgués está en íntima relación y colaboración con ellos. Por eso el nombre, ¿no? Entonces, nosotros decimos una primera cosa: hay que darle confianza a la población de que las instituciones encargadas de velar por la seguridad vayan a hacerlo. Entonces, por eso decimos, tiene que expresarse, darse paso cierto a la depuración en las cúpulas de las Fuerzas Armadas, de la policía. Bien dijo un analista por ahí, de que se denunció con nombre y apellido a alguien que estaba vinculado al tema de a un coronel, jefe de la policía Ramírez, a una de las bandas. Sí. Y las otras bandas no tienen representantes. La pérdida, el no encuentro del señor Fito, porque dice que no se ha fugado, ¿no? Sino que no lo encuentra, desapareció. ¿Fue un hecho casual? ¿Fue un hecho fortuito? Ahí están pues, los videos de cómo sale este señor Pico de la cárcel de Riobamba. O sea, salen de la manera más tranquila, más normal. Entonces, esta es una medida que se requiere. Se necesita también darle confianza a la gente del pueblo, colaborando en iniciativas de carácter popular para enfrentar el tema de la delincuencia también. Se requiere también, la gente está ¿Como qué buscando... iniciativa, por ejemplo? La gente, primero, el derecho a la organización, Ya. que se fortalezca la organización, Eso hemos que dicho, se en permita, los barrios la gente se agrupe, que se una. permita, porque hay algunos elementos, no sé hasta dónde podemos avanzar en esta entrevista. Se habla también que hay la política de crear guetos aquí en el Ecuador, con los famosos enrejamientos, los herramientos, los portones y o sea, todo. grupos supuestamente para cuidarse de la delincuencia y hay otros supuestamente para encerrar a la delincuencia, ¿no? Para protegerlo. No puede haber una situación de tal manera. Entonces, sí, tienen que haber medidas prácticas, pero que den confianza en primer lugar a la población con política adecuada. Porque también la guerra tiene que ser no solamente contra la delincuencia, la guerra contra la pobreza, la guerra contra el hambre, la guerra contra el desempleo. Los comunistas marxistas leninistas del Ecuador señalamos que no estaría bien que en todo este ambiente de violencia donde debe haber la unidad de los trabajadores y todas estas cosas, se dicten medidas para afectar los bolsillos de la gente. Yo digo, ya se aprobó esa ley que perdona 2.300 millones de dólares. ¿Y qué se estableció como salario básico? $10 más, $10. que está muy lejos los 700... La canasta básica. los
475 Costo de la canasta canasta básica. a la canasta básica, que está sobre los $800. ¿Ya? Se están cobrando impuestos actualmente prediales. Y hay una serie de denuncias que están subiendo los impuestos y que se está cobrando ahora por obras realizadas en 2015. Obras que se realizaron, dice, en el 2015. No hay incremento en cobro de impuestos prediales, simplemente se está ahí incrementando el valor por lo que se está haciendo. Obras que se han hecho en el 2015 y 2017. Son dos cosas. Contribución especial. Están cobrando dos formas diferentes. El impuesto predial, que no ha en subido. algunos casos están subiendo, han denunciado en los medios de comunicación con recibo en mano, y el otro que es una contribución especial por obras realizadas en el 2015. ¿Ya? Hay ese tipo de medidas. Ya se dice que ahora entonces la consulta, que hasta el momento todo el mundo coincide que no va a resolver para nada, ya se está implementando medidas para aumentar la precarización laboral. Entonces, como gran fórmula, entonces se quieren tomar medidas del trabajo por hora, la disminución de derechos que podemos tener los trabajadores. ¿Ya? Entonces, nosotros afirmamos de que es necesario la adopción de medidas, pero no de medidas que entren a lesionar. Ahí está en discusión una ley que para resolver el problema eléctrico, en donde se están abriendo las puertas a la privatización, en donde se están abriendo las puertas a que el sector privado tenga la capacidad de participación y tengan la posibilidad también de ellos establecer tarifas. ¿Qué significa este tipo de cosas? ¿Resolver los problemas de la gente? De ninguna manera. Se ha puesto en alerta también que cuidado, tras todo esto está caminando el denominado Plan Ecuador. No nos olvidemos que el Pentágono de Estados Unidos hizo un acuerdo con las Fuerzas Armadas de una participación aquí, que en la Corte Constitucional está una aprobación de una ley que se hizo en el Parlamento de Estados Unidos. No podemos tampoco, a propósito de estos males, permitir que la soberanía en el Ecuador sea afectada. Necesitamos sí que se resuelva el problema, pero no bajo los intereses de los mismos de siempre, de las oligarquías. Entonces, debe haber una política también de enfrentar el problema del desempleo, de permitir el ingreso de los jóvenes a la universidad, de permitir la pequeña y mediana producción sea atendida desde el crédito, pasando por el aporte en la producción, como en la política de comercialización en la que se ha manifestado. Los comunistas marxistas-leninistas del Ecuador, por eso, respaldamos las diferentes propuestas que vienen del Frente Popular, del Frente Unitario de Trabajadores, de Unidad Popular. Hemos conocido y estamos de acuerdo, respaldamos una gran asamblea que se está convocando para este sábado 13 de organizaciones populares para establecer el programa de los trabajadores de los pueblos para enfrentar el momento actual de la violencia, pero también va hacia la solución de los problemas. ¿En dónde se van a reunir? Eso es el día, hemos conocido de que es el día sábado en el local de la UNE en horas de la mañana, que habrá esta asamblea en la que están participando. Nosotros insistimos entonces de que la posición de los comunistas de solidaridad con la gente que es afectada, que es la gente del pueblo, de que hay que trabajar para un cambio estructural, que la unidad tiene que ir en ese sentido, pero también la adopción de medidas ahora que signifique declarar la guerra a la delincuencia, pero también al hambre, a la desocupación, a la miseria, a todo lo que afecta a la juventud. Tienen que haber medidas prácticas en este sentido.